Hola, vamos a hacer un breve resumen de la tutoría de matemáticas de esta semana. Estuvimos viendo sobre los números naturales y el valor posicional de los números. El objetivo pues precisamente consistía en utilizar el sistema decimal para leer y escribir los números de hasta 6 cifras. En primer lugar pues estuvimos mirando algunos saberes previos en donde teníamos unos ejercicios sencillos donde los niños contaban algunos objetos y de ellos los agrupaban en decenas e indicaban aquellas unidades que les sobraban después de haberlos agrupado en decenas. Por ejemplo, acá en la primera vemos unas manzanas, contábamos las manzanas, 2, 4, 6, 8, 10, 12 manzanas y mirábamos cuántos grupos de 10 podíamos sacar de allí, o sea, cuántas decenas. Nos dimos cuenta que podíamos sacar una sola decena y asimismo que nos sobraban 2. En el caso acá B de los globos, contábamos unos 20 globos más o menos y nos dimos cuenta que podíamos formar dos grupos de decenas y asimismo que no nos sobraba nada, o sea 0. En el caso aquí de los bolos, contábamos más o menos 25 bolos, lo que nos indicaría que podíamos formar dos grupos de 10 y nos sobrarían unos 5. Bueno, en la siguiente diapositiva continuábamos el ejercicio y en este caso nos solicitaba encerrar en círculos las unidades. Mirando el número de derecha a izquierda, las unidades ocuparían el primer espacio. En este caso, por ejemplo, sería el 1, acá en el B sería el 7, está solito, no hay problema. Aquí en el C, el 2, en el D, el 0, aquí el 3 y aquí en el F el 9, es decir, el primer número de derecha a izquierda estaría en la columna de las unidades. Aquí en el ejercicio, en el punto 3, había que subrayar ya las decenas, que sería la segunda columna. En este caso pues sería el 4, aquí el 5, aquí el 6, aquí el 0, aquí también el 0 y aquí el 6. Es decir, esos grupos de 10 que vamos sacando y que nos va quedando aquí en el número representado dentro de la segunda columna. Ahora aquí en esta otra partecita había que escribir con letras el número que estaba allí, o sea, cómo se leía. En este caso el primero pues el 11, aquí en el segundo pues era el 23, el 42, aquí el 175, en el siguiente pues era 349 y en este otro el 1231, que nos ayudaba a recordar pues la forma de escribir los números, ¿no? Y en este otro, en este abaco vertical, pues nos estaban indicando aquí un número representado pues en las cantidades correspondientes a las unidades y a las decenas, es decir, una decena, o sea, un grupito de 10 y 4 unidades, lo que nos indicaría el número 14. En el B pues tenemos ya 2, o sea, 2 unidades, 2 decenas, o sea, sería el 20, más 3 unidades, lo que nos indicaría el número 23. Y en este tendríamos una centena, 0 decenas y 0 unidades, lo que nos indicaría entonces el número 100. Continuando entonces con nuestra presentación, entonces revisamos un poquito lo que eran los conceptos a través de un ejercicio, de un problemita en donde se contaban unas cajas que habían comprado Carmen y su padre, y habían unos arreglos y unos adornos, y allí en las cajas se iban juntando para saber qué cantidad de arreglos habían. Entonces nos decía que en una caja habían 100 arreglos, en la otra habían 10 y en la otra 2. Al sumar estos números, entonces nos daría ya el total, que sería 112. Esto como para mirar que el número también puede descomponerse así en unidades, en decenas y en centenas, etcétera. Lo que más adelante aquí nos estaría indicando que el sistema de numeración nuestro es posicional.
es decir que cada número, cada dígito tiene un valor de acuerdo a la posición que se encuentre dentro de otro número. Por ejemplo, acá vemos el número 1, pero este número 1 no es igual al de acá, que está más hacia la izquierda. Este primer 1 tendría un valor de decena, o sea, una sola decena, mientras que el siguiente tendría un valor de centena, o sea, mientras el 1 serían unas 10 unidades, el siguiente serían unas 100 unidades. Entonces vamos viendo esos cambios, ¿no? Bueno, aquí también continuamos viendo con ejemplos de cómo se puede llegar a revisar un número y cómo podría irse descomponiendo en unidades, decenas, centenas o unidades de 1000. Ya aquí pues aparecen los ejercicios, en donde en primer lugar pues nuevamente aparece el ejercicio de volver a escribir con letras los números. En el caso aquí de la A pues diríamos que es 4182, mientras que aquí sería el 1030. En el C sería el 8700, si no hay nada de decenas, 702. Y aquí en el D serían 7600. Con eso quedaría realizado el ejercicio en esta parte. Continuando entonces con el ejercicio, aquí ya tenemos unos números, los escribimos dentro de la guía, de la cajita de la guía, donde están indicadas las unidades, decenas, centenas y unidades de 1000, y luego vamos indicando qué cantidad es cada una. Por ejemplo, en el caso de la A tenemos el número 732, lo acomodamos de derecha a izquierda, entonces acomodamos el 2, luego el 3 y luego el 7, lo que nos indicaría, si miramos lo que le corresponde a cada columna, serían 7 centenas. El siguiente sería entonces 3 decenas y 2 unidades. Luego cogeríamos el otro número también y lo escribiríamos, en este caso pues 4 unidades de 1000, 3 centenas, 0 decenas y 9 unidades, y luego la discriminaríamos aquí en este espacio diciendo que tiene 4 unidades de 1000, 3 centenas, 0 decenas y 9 unidades. También lo haríamos con el C, el número C, donde hay 8 unidades de 1000, 7 centenas, 4 decenas y 5 unidades. Y también pues escribiríamos acá de manera descompuesta, entonces ¿cuánto sería? 8 unidades de 1000, 7 centenas, 4 decenas y 5 unidades. Lo mismo haríamos en el siguiente y también discriminaríamos cómo está compuesto. Allí entonces encontraríamos que tiene 6 unidades de 1000, 5 centenas, 0 decenas y 1 unidad. Bueno, continuando con el ejercicio, ya ahorita nos está pidiendo, de acuerdo a unas características, nos da 3 opciones para que podamos nosotros escoger. En este caso, por ejemplo, aquí en el primero nos dice que es un número que tiene 7 unidades de 1000. Si revisamos, los 3 números tienen 7 unidades de 1000, o sea que cualquiera de ellos puede ser. Luego nos dice que es un número que es múltiplo de 5, o sea que es divisible por 5. En este caso, pues para que un número sea divisible por 5 sabemos que debe terminar en 5 o en 0, o sea que los 3 cumplirían esa condición. Pero la última condición pues es la que nos ayuda a discriminar más fácilmente, que es la que no tiene nada de decenas. En este caso pues buscamos cuál no tiene decenas y sería entonces el 7205, que no tiene decenas, en 0. En este caso pues entonces sería ese el resultado. Con el otro también nos da una serie de características o condiciones y debemos escoger el número. En este caso es un número impar, o sea que descartaríamos este primero que termina en 0, por lo tanto es par. Y luego nos dice que en la cifra de las centenas es un número primo, entonces buscamos las centenas, o sea el tercer espacio de columna de derecha a izquierda. Aquí es el 1 y aquí el 3. Sabemos que los números primos pues son aquellos que pertenecen a esa familia en donde son divisibles solamente por 1 o por ellos mismos. El 1 pues es divisible por 1, y en este caso entonces sería el 3. Entonces señalaríamos
como número primo en esa tercera característica este número 1301 como el correcto para este ejercicio. Bueno, continuamos. Aquí en esta parte de la autoevaluación está un problemita donde dice que Consuelo y Sergio dejan diligenciar unos cheques para consignarlos y nos da el valor de estos cheques. Vamos a descomponer cada número y vamos a ir llenando los espacios en blanco que se nos van a indicar más adelante. En el número del primer cheque la cantidad es 88.630. No diríamos cantidad de decenas, decenas de 1000, que sería el primer número, serían 8. Luego nos pregunta por las unidades de 1000, que serían también 8. Por las centenas serían 6, las decenas 3 y las unidades 0. Lo cual también haríamos aquí, lo iríamos consignando entonces cada uno de los valores del número de derecha a izquierda dentro de este cuadro, y lo iríamos acomodando. Diríamos que tiene 0 unidades, miramos y sí, tiene 3 decenas, tiene 6 centenas, 8 unidades de 1000 y también tendría 8 decenas de 1000. ¿Cómo lo leemos? Sería el 88.630, y si lo podemos descomponer de acuerdo a sus decenas de 1000, a unidades de 1000, centenas, etcétera, entonces vendríamos a decir que tiene 80.000 decenas unidades, 8 decenas de 1000 que comprenderían a 80.000 unidades, que serían 8 unidades de 1000, o sea 8.000, 6 centenas que corresponderían a 600 unidades, 3 decenas que corresponderían a 30 unidades y 0 unidades. Al sumarlo pues nos daríamos cuenta que nos va a resultar el número 88.630. Lo mismo haríamos con el siguiente ejercicio, en donde tenemos el otro cheque que va por 57.450. Entonces allí vamos a mirar las decenas, la cantidad de decenas de 1000, que sería el primer número. Sería, bueno, lo vamos a hacer aquí en el cuadro primero, lo podemos ir acomodando. 0 unidades, 5 decenas, luego 4 centenas, 7 unidades de 1000 y 5 decenas de 1000. Tendríamos acomodado el número. Ya esto nos serviría, esta información, para llenar e indicar aquí que tiene 5 decenas de 1000, 7 unidades de 1000, 4 centenas, 5 decenas y 0 unidades. Y la forma como lo leeríamos entonces sería 57.450. Bueno, y ya ahora en esta tarea pues tenemos dos ejercicios. En el primero pues escribir en cada caso el número que cumpla las condiciones. Para hacerlo más fácil entonces hacemos unas cajitas, un cuadrito. En este caso pues nos dice que hay 5 decenas de 1000, entonces aquí en decenas de 1000 acomodamos el número 5, luego nos dice que hay 4 centenas, entonces acomodamos las centenas aquí, y nos dice que hay 2 decenas, buscamos las decenas, acomodamos aquí, y luego que hay una unidad. Aquí no nos dijo nada de unidades de 1000, o sea que como no nos dice, entonces colocamos 0, y ya nos daría aquí el número, entonces 50.421. En el B pues haríamos lo mismo, haríamos una cajita, un cuadrito, y en el cuadrito iríamos acomodando. Entonces nos dice 8 unidades de 1000, allí la acomodaríamos. Luego nos dice de 9 decenas, aquí acomodamos, y después 7 unidades. Listo. Entre estos números, las centenas no nos dice que haya centenas, o sea que colocamos 0. Y aquí nos daría entonces el número 8097, que lo colocaríamos acá. Y acá pues haríamos lo mismo. Aquí ya está esta partecita resuelta, en donde nos dice 3 unidades, entonces unidades 3, luego nos dice 3 centenas, listo, y 3 decenas de 1000, lo acomodamos, y el resto de espacios entonces los llenamos con ceros, y nos daría 30.303. Ya para esta segunda parte tenemos unos números y tenemos que descomponerlos. Entonces seguiríamos la guía que encontramos acá
en el primer ejercicio, donde vamos a irlos descomponiendo en decenas de mil, unidades de mil, centenas, decenas, unidades, etcétera. En el caso pues del primer número, entonces quedaría de esta manera: 20.000, que serían dos decenas de mil, 4.000, que serían 4 unidades de mil, 900, que serían 9 centenas, 60, que serían 6 decenas y 4 unidades. Entonces vamos a irlos descomponiendo y nos van a ir resultando entonces los números que al sumarlos pues nos va a volver a componer el número que está allí indicado. En el D, por ejemplo, tenemos 43.779, en donde hay 40.000 unidades, o sea, 4 decenas de mil, 3 unidades de mil y 3 de centenas, 7 decenas y 9 unidades. Lo mismo haríamos para el siguiente y así sucesivamente hasta terminar entonces esta serie. Ahora nos miramos aquí el desafío de la semana, que es resolver un acertijo, en donde nos dan 5 números. Vamos a ver el número 1, 2, 4, 5, 8. Lo podemos colocar en unas papeleticas o en unos cartoncitos y nos va a quedar más fácil manejarlos o manipularlos, acomodarlos de un lugar a otro, ¿sí? Porque precisamente el ejercicio consiste en esto, en donde nos dice cuál es el mayor número de cifras que podemos acomodar allí con estos numeritos. Entonces sabemos que ya el valor posicional del número, entre más esté a la izquierda, mayor va a ser su valor. Entonces si el 8, que es el número más grande, lo ponemos de primerito, al escribir el número nos va a dar el valor más alto, pero si lo colocamos de primerito, entonces nos va a dar un valor bajo de ese número. Entonces, para ir solucionando esta primera parte del acertijo, pues entonces precisamente utilizamos los números y los acomodamos de mayor a menor. O sea que acomodaríamos el 8, luego el 5, luego el 4, el 2 y el 1, y nos daría entonces ese número 85.421 como el número más grande posible que podemos sacar de estos 5 números sin repetir alguno de ellos, que vendría a ser 80.000 más 5.000 más 4.000 más 20 más 1. Ahora lo contrario sería ¿cuál sería el menor número? Entonces acomodaríamos los valores del número más pequeño hacia el más grande y nos daría entonces la cantidad de 12.458. Y luego pues lo que haríamos es restarlos, que es lo que nos está pidiendo en esta parte, y al restarlos entonces nos da una cantidad de 72.963. Ya para esta partecita del desafío pues entonces nos está indicando, nos está pidiendo 3 números de 5 cifras, o sea de estos mismos números, pero que sea mayor que 48.100, pero menor que 48.550, sin repetir cifras. Entonces podríamos acomodar precisamente el 4 y el 8 y jugar con los 3 últimos números para que nos vaya dando mayor que 100 y menor que 550. Entonces allí podríamos ver, por ejemplo, el 48.125, que es mayor que 48.100 y menor que 48.550. Y así podríamos seguir jugando con estos 3 numeritos de modo tal de que no nos pasemos de 48.550, pero no rebajemos la cantidad de 48.100. Y podrían ser estos números, ¿no? Estos son ejemplos. Puedes, al jugar con estas tarjeticas, puedes también encontrar otros. Lo mismo nos está pidiendo ahora ya con condición de que esos números sean impares, que sean de estas 5 cifras, pero que sean impares. Ya sabemos que la condición para que sean impares es que el último número también sea impar. Bueno, entonces en este caso, pues
tendríamos el mismo número, podríamos utilizar de estos que están ya hechos aquí, y ya tendríamos resuelta esa parte. Y la última condición que nos está pidiendo aquí es que sean pares, que sean de los mismos 5 dígitos, que no se repitan y que se puedan formar allí como pares. Entonces, con que termine el último número sea par, entonces aseguramos la condición de que esos números, por más grande que sea, sean pares. En este caso pues es el 4, termina en 4, 4 es par, diríamos que 81.254 sirve para esa condición. También el 41.258 y el 58.124. Bueno, aquí hay una bibliografía para los que quieran consultar un poquito más. En los anexos he colocado aquí una selección de unos videitos que pueden revisar, en donde pueden ampliar un poco más los conocimientos sobre esta temática del valor posicional de los números. Bueno, muchas gracias.